Bueno, pues ante todo, feliz año, sin COVID y sin ya saben quién, ya seguramente lo leyeron en mi face. Bueno, dicho esto, hoy vamos a abordar un tema altamente sensible, muy delicado, porque tiene que ver con el control de la vida. Va más allá de la privatización del agua, de su bursatilización que ahora lo acaban de empujar en Estados Unidos, sino va al control de la vida, porque el agua es la vida misma. 2/3 partes del cuerpo humano están constituidas por agua. Entonces, el 7 de junio, de diciembre, salió una nota, yo diría, aterradora, de que en Estados Unidos iban a iniciar la bursatilización del agua. Va mucho más allá de la privatización, porque la privatización al final del día, bueno, pues el Estado lo cede, lo privatizan las empresas, están dedicadas a ello, y luego pues hacen sus negocios y se acabó, pero no llegan al grado de bursatilizar, porque ahí ya forma parte de la especulación, se guste o no, como todas las materias primas que tienen sus altas y sus bajas. Vean, yo voy como el tema, me voy a enfocar específicamente a la cuestión financierista de la bursatilización. ¿Cuáles son sus implicaciones a nivel global y naturalmente en Latinoamérica? Y no se digan los dos países que padecen la máxima sequía en Latinoamérica, que son México y Chile. Claro, la dimensión de Chile es diminuta, dicho sea respetuosamente, en relación a México. Estamos hablando, pues, si no me equivoco, forman el 15% de nuestra población sin Estados Unidos, y en kilómetros cuadrados sería, pues andan en 800,000, 750,000 kilómetros cuadrados. Que México, acuérdense, nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Yo siempre he sido de la filosofía del ceteris paribus en latín, es decir, tenemos que comparar lo equiparable, no lo desigual. Por ejemplo, cuando uno escucha que quieren comparar a Singapur con China, bueno, pues se ha perdido la razón, ¿no? No son comparables por tamaños, por Producto Interno Bruto, por mil consideraciones. Bueno, entonces el primer abordaje va a ser eminentemente qué significa lo de la bursatilización, cómo va a impactar esto, obviamente en Estados Unidos, en China, en el mundo. Hay muchas regiones que se van a quedar sin agua. Acabo de ver en la BBC de Londres un video que me enviaron sobre cuáles son los pronósticos para los próximos años. Y entre ellos viene que la primera materia prima será el agua, que va incluso a desplazar el petróleo. Yo iría hasta más lejos. Quien controle el agua controlará mucho de la geopolítica y la geoestrategia de los países. Bueno, dicho esto, la otra manera que abordaré el tema es como muy rápidamente sobre Chile. Y sí, le dedicaré un poco de tiempo porque ya saben, en México, la revista propagandista neoliberal de Televisa, llamada Letras Libres, que en realidad son garabatos esclavos, de libre no tiene la de letras menos, había hecho la apología que el ejemplo a seguir en Latinoamérica era Chile. Ojalá y su autor, Krause Kleinbort, no se relea, porque si tuviera un poco de vergüenza, pues se suicidaría al ver hoy pues el desastre que ha sido Chile. Por mil factores. El primero es el índice Gini, que marca la desigualdad. Chile tiene la peor desigualdad de toda Latinoamérica. Por eso se han dado estas revueltas que conocemos. Bueno, ya abordaré lo de Chile, era el fenómeno que viene con un golpe
militar de Pinochet, que implanta en ese momento a fuerza el modelo friedmanita de los Chicago Boys, todo lo que es el thatcherismo, Reaganomics, etcétera. Y hoy, pues obviamente nunca ha sido un ejemplo a seguir, no sé a quién se le puede ocurrir tamaña barbaridad, hasta un propagandista serio no lo haría. Luego vamos a ver en México, ¿no? Todo lo que ha pasado y ya, esa va a ser y estar muy alertas porque a veces nos pueden imponer desde fuera políticas que desde dentro no deseamos. Vean, ante todo, ¿en qué consiste la famosa bursatilización? Ya de hecho en California, que tampoco es un ejemplo a seguir, independientemente de California, pues hay que reconocerlo, es el primer Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que muchos ya saben, ya se conoce ese chascarrillo de que si fuera país sería el quinto del mundo, así como dicen de Texas, que si fuera país, porque es el segundo PIB de Estados Unidos, sería la 10ª potencia mundial. Bueno, independientemente de ello, California es muy relevante, no solamente porque ya los mexicanos ahí somos mayoría, sino además es la sede de Silicon Valley, donde están las joyas tecnológicas de Estados Unidos, sobre todo lo que se conoce como el GAFAM, aunque Microsoft ya emigró, ya nunca estuvo en Silicon Valley en realidad, está en Seattle, en el estado de Washington. Pero, pues, para fines benéficos del análisis, podemos hablar del GAFAM, que ya lo conocen ustedes, ya he hablado de hecho de ello hasta el cansancio, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Yo antes había puesto Twitter, pero Twitter no llega a las dimensiones de esos gigantes. Ahí sí tengo que reconocer, me extralimité y por eso yo ya la cambié. En realidad, yo la primera vez que leí esto del GAFAT o GAFAM o todo eso, se la leía a un ex primer ministro francés, Dominique Villepin, Dominique de Villepin, que él habló de GAFA. No había puesto ni Twitter ni Microsoft, pero yo cuando ya me fui y vi la bursatilización, mejor dicho, la cotización del mercado que tienen estos gigantes, pues había que agregar a Microsoft y quitar a Twitter, así de fácil. Estamos hablando empresas, todavía no llega Facebook a esa dimensión, pero está muy cerca de ello, que son mucho más que cada una, son mucho más que el Producto Interno Bruto de México. Solamente Microsoft tiene 1.5 millones de dólares, de ahí se van las demás. Facebook está arañando la cifra del millón de millones, que es en lo que hoy se encuentra, ha disminuido el PIB de México, pero ha disminuido desde hace mucho. Nosotros éramos la 7ª potencia mundial en la década de los 70 con el desarrollo estabilizador y con el modelo neoliberal que benefició a una plutocracia parasitaria y medieval, pues obviamente despojó a la gran mayoría y hoy ya no tenemos una clase media que era muy boyante. Yo cuando regresé a México en la década de los 70 me asombró la clase media tan pujante y boyante que era la nuestra en México y que realmente con el modelo neoliberal desapareció para beneficiar precisamente a estos grupos plutócratas que aparecen en los 10 más ricos de Forbes. Ya los conocen de memoria y no me voy a detener en ello. Bueno, entonces dicho esto, California tiene un índice que, si no mal recuerdo, acuérdense, yo me aprendo de memoria nada, no uso teleprompter como los chayoteros, me matan de risa, por eso ninguno de ellos se atreve a tener un debate conmigo, porque no pueden dialogar o discutir o debatir sin teleprompter. Yo no estoy usando teleprompter y nunca lo uso, realmente, no lo necesito. Entonces, en esos momentos yo les puedo decir que existe un índice que se llama el Nasdaq Veles California Water Index, se le conoce, que maneja 4 regiones de California y que más o menos basan ahí la cotización del mercado spot. ¿Qué quiere decir de spot? Pues es del día, el mercado cotidiano. De hecho, es yo diría, es una cuasi
bursatilización que no se atreve a decir abiertamente su nombre. Pero ya el 7 de diciembre, abiertamente, todo el modelo californiano, que me llama mucho la atención, porque tampoco es un modelo a seguirlo. Ya ven, he dicho todo lo que tiene, pues tiene Hollywood, tiene además la base de San Diego, la principal base militar naval nuclear que tiene Estados Unidos en el Océano Pacífico. Tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos defectos. Uno de ellos es su problema de gran sequía. Sufrieron durante 8 años inmensas sequías y también incendios que se dan muy seguido. A mí una que me dolió mucho, aparte obviamente la cuestión humana que siempre nos afecta, más en un programa humanista como este. Me dolió mucho también lo de Napa Valley, donde se calcula que perdieron, si no me equivoco, 40,000 millones de dólares. Imagínense la cifra. Allá es el asiento pues, de grandes viñedos. Bueno, en 6 años van a retornar, pero esto también le pegó. Y pese a ello, California es una potencia agrícola. Entonces, imagínense el nivel que significa el agua en un estado como California, hoy gobernado por una vicepresidenta de esa región, demócrata, Kamala Harris, y ya desde hace años, desde que tuvo 2 presidentes republicanos que eran, curiosamente, Nixon y Reagan, pues han perdido la batuta los republicanos en ese estado, aunque ahorita amagó un poco el trumpismo con la votación. Bueno, dicho esto, nada menos que el CME, así se le conoce, el Chicago Mercantile Exchange, es decir, el mercado de futuros de Chicago, va a lanzar ya, anunció la bursatilización del agua, a no confundir con la privatización. A mi juicio, la privatización es un estadio, y no se dice estadio, cuidado, todos los chayoteros no saben pronunciar cuando hablan, se dice estadio, stage en inglés. Ese estadio es todavía menor al estadio superior del capitalismo financierista que predomina en el siglo, la final yo diría, desde el Reaganomics y el Thatcherismo, en la época de Reagan y Thatcher, y que sigue vigente, más fuerte que nunca, nos guste o no, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y para mí es un estadio superior, que también se puede dar, y ustedes lo pueden ver en las empresas chinas, que aún siendo estatales, pueden ser bursatilizadas. Yo, por ejemplo, era de esa idea para Pemex, de bursatilizar Pemex, conservando México, Pemex siendo una empresa estatal, el modelo chino, no crean que iba a inventar algo nuevo, tipo PetroChina, pero bursatilizándola y cediendo el 49% pues, a la oferta y demanda, donde pues, primero los mexicanos serían los compradores, porque esa es la modernidad hoy, nos guste o no, no son caprichos o wishful thinking de cada uno de nosotros, sino que esto nos los marca realidad. Y por eso es importante entender que va más allá de la privatización la cuestión bursátil. ¿Por qué razón? Porque incluso les puedo decir, vean, yo tengo este libro, ahí se los muestro, no sé si Giselita, que está manejando ahí las gráficas, yo les puedo decir que soy de los pioneros en Latinoamérica desde hace fácil 30, 40 años en manejar las guerras del agua. Fui de los primeros, lo tengo que reconocer. Y es muy fácil, lo pueden googlear y lo van a ver. No sé si salgan esos artículos, pues yo diría prospectivistas que hice hace mucho, todavía aparezcan en internet, lo ignoro, pero yo sí conservo mi colección. En varios periódicos en los que he colaborado y revistas en México. Pero este en particular, Las Guerras Globales del Agua, es del 2000, déjenme ver de qué año, es una segunda edición, tuvo mucho éxito, 2015, y vean, yo me enfoqué aquí básicamente a la privatización y al fracking. Vean, de entrada les digo, ya la privatización está de retirada, la mayor parte de los países civilizados del planeta la han estado desechando
porque no surtió efecto, al revés, causó más problemas que beneficios. El ejemplo máximo es Alemania, y les puedo decir también Francia, España. Bueno, ahí viene en extenso el libro, no me voy a meter eso. Por eso no quiero confundir con la fase en la que estamos de bursatilización, porque paradójicamente, mientras decae la privatización, a alguien se le ocurrió, aunque ya venía en el radar, no crean que es algo nuevo, también yo ahí lo tengo contemplado, ya bursatilizar el agua, lo cual es sumamente peligroso. Vean, la primera idea de bursatilizar el agua viene de muchos bancos, ya no son los gigabancos, por eso yo hago la diferenciación entre gigabancos tipo BlackRock con megabancos. Megabancos tipo son de mucho menor cuantía y valor, tipo Goldman Sachs, Morgan Stanley. Ellos estaban detrás de la bursatilización del agua. En México, quien manejó eso era nada menos que el que inició en el 2001 la privatización de Pemex, en un que lo publican en Estados Unidos, y él es uno de los ni siquiera es proponente, no le da para tanto a Jesús Reyes Heroles González Garza, que no es nada personal, su padre fue un gran ideólogo, era muy talentoso, cosa que no heredaron, a mi juicio, sus dos hijos. Todo lo contrario, son demasiado entreguistas. Al menos el padre al menos no lo demostró en vida. Jesús Reyes Heroles González Garza, pues es itamita, ahí lo indoctrinaron. Luego, ya saben, tuvo puestos importantes, fue embajador de México en Estados Unidos. Luego, ya no me conozco las secuencias, me conozco sus pecados, pero no el orden de sus pecados. También fue director de Pemex, donde saqueó a la empresa, también secretario de Energía. Pero lo que más llama la atención, independientemente de que él, con un grupo, con una cosa que se llama ahí una intelequia, parece estanquillo de quinta, de pueblo, SIDA, que maneja Luis Rubinsky, ignoro por qué se cambió el apellido, a Rubio, su papá era urólogo, etcétera. En México todos nos conocemos a cierto nivel de la sociedad, tampoco crean, y más a mi edad, yo tengo 72 años, imagínense toda la gente que no he conocido en mi trayectoria. Y también firmó la Universidad de Austin, y obviamente el ITAM, y estaba ahí Reyes Oroles con el proyecto, y Luis Rubio, y esa entelequia, que es CADAC, SIDAC, ya dice cómo se llama, que será, ahí, si no me equivoco, la financiaba Cedillo, para no variar. Bueno, no es lo relevante, a lo que quiero llegar. Posteriormente, aquellos consiguen la reforma energética en México. Ahí fue el pacto contra México, hecho por el PRIAN más el siempre mercenario PRD. Pues luego aparece Reyes Heroles en una entelequia rara de que para la cuestión del agua. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver lo del agua? Ya saben que yo les cacho todas sus jugadas, porque aquí tenemos abordaje multidimensional. Si no los agarramos en una dimensión, los atrapamos en otra. Entonces, ¿qué hacen el agua? Y luego lo pusieron en Morgan Stanley, seguramente para pagarle muchos favores, y básicamente empezó a manejar que había que privatizar el agua o empujar este concepto muy híbrido, que es una trampa que venía manejando el Banco Mundial, de una asociación pública-privada. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque saben que hay países donde no va a aceptar la población la privatización. Entonces, se van a una etapa intermedia y utilizan lo público conjugado a lo privado, y luego lo privado se come a lo público. Lo intentaron hacer en la Ciudad de México, no sé en qué acabó. Mancera estaba con ese tema, con miles de millones de pesos, ya no sé en qué acabó, no lo he seguido. Pues que no hay tiempo para seguir todo. Ojalá él nos haga el favor y nos diga en qué acabó ese asunto de la privatización del agua en la Ciudad de México,
con esta asociación público-privada. Entonces ya me llamó más la atención, bueno, ¿y por qué Reyes Heroles, que primero se va a la privatización del petróleo, que consiguió, hay que reconocer, al final del día lo consiguió, con Peña, Videgaray, Calderón, que formaba parte también de ese diseño, y Fox, y bueno, ser el fracking, así de fácil. Había el proyecto de realizar fracking. Acuérdense que México tiene, no me voy a detener mucho en eso porque ya he hablado mucho al respecto, pero ahí viene en el libro, no uso eso a publicidad, digo, no la necesita, se los digo abiertamente. Y el famoso fracking era para extraer precisamente el shale gas o gas lutita que tiene México en la región de Burgos, que colinda entre Tamaulipas y Nuevo León. Además, la otra cuenca, ¿cuál era la de Burgos? De Sabina, en Coahuila. Vean, por fortuna tengo buena memoria. Entonces, había todo ese proyecto. Sí, nada más que les faltaba agua. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Pues que no hay agua en esa región. Ese es precisamente el problema de México. México, el noreste, padece sequías. La frontera del Estado de México con Estados Unidos, pues es desértica, ustedes la conocen. No me voy a meter ese tema que ustedes conocen hasta mejor que yo. El centro tiene problemas. Nosotros en la Ciudad de México tenemos graves problemas de agua. Yo lo hablé incluso con un secretario de Gobernación que conocía y que me consultaba cada domingo por teléfono. Fíjense lo que son las cosas. Por lo menos era inteligente. Oía a los críticos, y que fue gobernador del Estado de México. Y ya saben, nosotros traemos mucha agua con el proyecto Cutzamala a la Ciudad de México. Eso va a ser un tema en el futuro. Y luego el sur, que es abundante en agua, y ahí tenemos la paradoja de que hasta sufrimos inundaciones, porque no lo hemos sabido manejar, esa es la realidad. Y ya hablé también de ello, ya conocen mi postura al respecto, etcétera. Sí, pero sobre todo con el Usumacinta y el Grijalva, pues estamos hablando casi el 70% de la potencia hidráulica de México, que va a ser fundamental en los próximos, yo diría desde ya no se diga en los próximos 20 años. Ojalá el presidente López Obrador tenga conciencia de ello y los gobernadores seguro la tienen, tanto de Tabasco, Adán Augusto López, como Rutilio, el gobernador de Chiapas. Entonces, vean, incluso les puedo decir que se puede dividir la geopolítica, parte de la geopolítica, no todo es eso, pero es un rubro fundamental de los países que tienen agua y los que no la tienen, de ese tamaño. Entonces, México, ya casi les doy el diagnóstico. El norte prácticamente no tiene agua, el centro tiene dificultades, la metrópoli se lo quita a las zonas aledañas, lo cual también hay que pensar en ello, y se le ocurre al gobernador de Nuevo León, que odia, igual que todos los antimexicanos, tipo Castañeda, tipo Gabriel Cuadri, tipo Zuckerman, odian al sur, son racistas. Si uno les dijese algo a su país de origen, ya saben cuál es, lo van a acusar a uno hasta de antisemita, que no son semitas ellos, que es lo peor. Yo sí soy 4 veces semita. Bueno, dejo de lado esto. Ya ven cuando se burlaron de Oaxaca. Bueno, todavía fue más lejos el Bronco. Imagínense un gobernador que le tenemos que uno se recuerda por su apodo y no por su nombre real, que ni sé yo cómo se llama, se los digo abiertamente, porque él no se ha hecho respetar. Entonces quería hacer el famoso proyecto Monterrey 6, que era una cobertura, realmente no era para llevarle agua a Monterrey, era para precisamente desviar el río Pánuco, imagínense cómo van a dejar la región de San Luis Potosí, Veracruz, etcétera, Tamaulipas incluso, para llevar el agua, pero no para los ciudadanos de Monterrey, era para el fracking, que era el proyecto real de la cuenca de Burgos. Ya les dije allí algo muy importante, que desgraciadamente en México pues no tenemos seguimiento, tenemos últimamente memoria demasiado corta,
pero hay que volverlo a sacar a colación, qué es lo que estaba en juego. Vean, yo incluso en una ocasión que le di una conferencia a los ingenieros de Tabasco, recuerdo que uno de los ingenieros de ahí hasta me hizo una pregunta pública de que si yo sabía algo del proyecto de desviar el Usumacinta y el Grijalva para llevar el agua para el proyecto de la cuenca de Burgos. Bueno, eso es importante para el fracking. ¿Por qué razón? Requiere de grandes cantidades de agua. Fíjense lo que son las cosas. Entonces, el Bronco, como es muy egoísta, nada más piensa y ahorita me da risa que esté en una federación, cuando él nunca ha pensado, igual que Corral, en su vida pensó en una federación. Son demasiado aldeanos, no piensan en el país. Entonces, ellos con tal de llevar agua a su molino, que se incendie el resto del planeta. Hay un dicho, incluso, el resto de México en este caso, hay un dicho que me gusta mucho, que con tal, es un dicho libanés, que con tal de encender su cigarro, incendia el planeta. Así son Corral, el Bronco, son de ese estirpe. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, pues imagínense cuando comenta el Bronco que el presupuesto tenía un déficit presupuestal y había que quitárselo a los chapanecos, que es el estado más pobre de este país. ¿Y por qué se lo van a quitar a Chiapas? Que porque pues, no producen, no sirven para nada. Ya saben todo el lenguaje de Cuadri, Castañeda, Zuckerman, que son antimexicanos, desprecian incluso a la esencia de México. Pero van a perdonar, un oaxaqueño es más mexicano que los que les acabo de citar. Bueno, entonces dicho esto, ¿pero por qué le van a quitar su presupuesto a Chiapas para ir a pagar la deuda de Nuevo León del Bronco, que es un despilfarrador? Y para no decir más, con lo del Bronco me detengo porque le conozco su expediente macabro. Con eso les digo más que suficiente. Bueno, aquí ya les manejé más o menos cómo está el tema de la privatización en México. Prácticamente ya lo concluí. No habiendo querido hacerlo, me llevó el carril de alta velocidad del tema del fracking. Y luego, aquí lo que hay que ver es la bursatilización, a eso me regreso, en Estados Unidos. ¿Cómo se va a manejar? Vean, va a ser fundamental, nos guste o no. Hoy los dos en Latinoamérica, ya les comenté que México y Chile son los más estresados, así se les conoce hidráulicamente, de Latinoamérica. Pero tanto Estados Unidos como China, imagínense las dos principales superpotencias geoeconómicas del planeta, son los principales consumidores de agua. Pues obviamente, la economía, incluso hay datos que hablan, hay dos maneras. Unos miden el consumo de electricidad como mejor parámetro que el PIB. No me voy a meter en esa discusión, yo les doy el dato duro. Y el otro es el consumo del agua, porque hay que llevar el agua a las zonas productivas, como también un reflejo del PIB. Por eso no es gratuito que Estados Unidos y China hoy ostenten el mayor consumo de agua en el mundo. Ahora bien, tengan mucho cuidado con esto que les voy a decir, son cosas muy delicadas. Vean, acabo de leer, incluso hice un escrito en Sputnik, lo pueden googlear, sobre el nuevo plan de energía de China. Todito, lo leí entero. Obviamente lo resumí para un artículo de 1200 palabras. Y ellos, ya China ya está en el pluralismo energético, es decir, no desechan el petróleo, incluso están importando mucho petróleo, están produciendo mucho petróleo, pero ese no es el tema, no es el debate maniqueo. Si optas por las alternativas, tienes que dejar el petróleo. No va así. Eso es para los que no conocen el tema. Hay toda una transición. Imagínense Biden, que está a favor de las alternativas abiertamente, con la Revolución Verde, en su campaña prometió que sería hasta el 2050. Si no es fácil desmantelar. Además, ¿a poco los petroleros de Texas se van a dejar que de un día al otro digan, ¿sabes qué? Ya no puedes producir petróleo. Se acabó, extraer. Imagínense, quiebra el país. Es lo que más produce. La mayor parte del PIB de Estados Unidos proviene del petróleo.
Hay gente que se mete a hablar del tema y ni conoce ni de qué color es el agua. Con eso les digo. Bueno, y ellos están en energía, yo le diría el pluralismo energético por una razón. No quieren ser dependientes del petróleo del Medio Oriente, ni de que Estados Unidos los pueda chantajear geopolíticamente, como lo hizo con Trump, con el asunto de Huawei y el 5G. Entonces dijeron, ya China era el primer líder en alternativas, que tampoco nos vengan a ilustrar que las alternativas, ¿no? Ya China es la principal en esa materia, pero ahí viene la parte relevante. Yo diría hay dos partes relevantes. Se van a la energía nuclear. Ojo, ya ven que después de lo de Fukushima, que fue un desastre, que aquí lo digo, porque hay que decir las cosas, este charlatanazo del Alejandro Frank Hoeflich, que maneja el C3 de la UNAM, hizo la apología, imagínense, del desastre de Fukushima. Vamos a defender eso. Es imposible. Más, ahí debemos ser críticos los alumnos, los profesores y los sindicatos de la UNAM. Es decir, está defendiendo los intereses de Israel y del lobby nuclear israelí, pero no tiene nada que ver con la dimensión, sobre todo la catástrofe de Fukushima que él defendió en un artículo que él busco cómo borrarlo. Nada más que tenemos muchos lo tenemos ya conservado, que no se preocupe. Y ustedes saben que él es aliado del viejo CEU, que forma parte de la pandilla de los CIMAS. Ya saben quiénes son los CIMAS, no necesitamos ahorita abrir ese expediente. Pero más que nada lo fundamental es de que después del desastre de Fukushima, con mayor seguridad, vigilancia, China opta, además, dentro de su energía, yo diría su pluralismo energético, opta por las energías, por la energía nuclear, plantas nucleares, ya de nueva generación, tratar de que sean más seguras, y también por la fusión, plantas de energía de fusión. Fíjense que no es lo mismo la fisión, donde se fracturan los átomos, que la fusión, que es muy similar a lo que sucede en nuestro astro rey, que es el Sol. Bueno, ¿cuál es la parte fundamental de ese artículo? Vean, los chinos dijeron, nos vamos a las leyes del mercado para regular el precio de todos los renovables. Toda la cuestión energética la pusieron en la misma canasta. Eso es todo un tema a debatir. Yo les prometo que en una ocasión lo abordaré en detalle, pero sí les quise decir, bueno, ¿y por qué les di el ejemplo? Porque lo mismo puede suceder con los dos mayores consumidores de agua del mundo, que son Estados Unidos y China. Si Estados Unidos ya dio el primer paso a bursatilizar, los chinos manejan muy bien la bursatilización estatal. Escúchese bien. Yo por eso no vayan a creer que ya con la cuestión que ya es del Estado, es un bien público, ya con eso nos salvamos de la bursatilización. No hay tal. Es decir, depende del Estado, la circunstancia, de qué país estamos hablando, de las presiones geopolíticas que tenga. No es así tan sencillo. Yo diría, cada país tiene su propia figura idiosincrática. Entonces, y ahora ya abordo lo de la cuestión de Chile, y ya para cerrar, al final haremos lo de cuáles son las consecuencias de la bursatilización en Estados Unidos, en el CME o en el Chicago Mercantile Exchange. En Chile, vean, es todo un debate. Acuérdense que Pinochet, cuando llega al poder, da su golpe, que eso se le olvida a Krause, cuando hace la apología de Chile. Ahí sí no valen los derechos humanos, ¿no? Nada más valen sus derechos humanos, no la de sus enemigos. Bueno, porque ya de inmediato los catalogan de izquierda, es decir, que se mueran los de izquierda, que se mueran los feos. Imagínense ese maniqueísmo tan cavernícola y primitivo. Entonces, le da derechos a perpetuidad a sus amigos, a sus socios. Uno de ellos es, no sé si le llegaron, pero mucha gente, el gabinete de Sebastián Piñera, el ya el casi defenestrado presidente de Chile, les da derechos de aprovechamiento. Entonces, fíjense cómo le dan la vuelta. Chile tiene grandes abogados, yo conozco bien Chile, hay que reconocerlo.
pues serán neoliberales o no serán estatistas, lo que sea, pero tiene muy buenos abogados. Hay una gran cultura legal en ese país. Que no la apliquen es otro tema. Bueno, pero los juristas chilenos están considerados entre los mejores de Sudamérica, con los argentinos y los brasileños. Y yo diría también los colombianos, sí les agregaría a los colombianos. Acuérdense que yo conozco muy bien Sudamérica, yo no me como cuentos al primer hervor. Entonces, ¿qué hacen en Chile? Pues le dan la vuelta, porque si ustedes van al Código de Aguas, se van a la Constitución chilena, pues es un bien público nacional, es decir, del Estado. Entonces, ¿cómo pueden estar vendiendo derechos de aprovechamiento, así se les conoce, de agua? Y se da. Y obviamente Chile hoy padece una mega sequía, no estoy diciendo que eso sea producto de ello, sí, pero aquí viene ya la cuestión de la inequidad, porque cuando los capitalistas neoliberales, golpistas, íntimos de Pinochet, pues les dan todos estos derechos, pues que ¿a poco se van a acordar de los agricultores o de los campesinos chilenos? Ustedes tienen la respuesta. Entonces, no me quiero detener mucho ahí. Chile es el país que prácticamente ha privatizado todo. Fíjense la paradoja. Teniendo una constitución y teniendo un código de aguas que supuestamente prima la cuestión de la propiedad que es del Estado. Sí, pero ahí empiezan a jugar, ¿no? Pero sus orígenes y su utilización, y al final del día, pues ahí tenemos todo un mercado realmente, que nada más le falta tantito para meterlo a la bolsa de valores ahí de Santiago de Chile para su compraventa, pero se hace en cualquier lado, es decir, vale una fortuna comprar esos derechos. Muchos han hecho, imagínense, se los dan sin haber tenido que pagar nada y años después pues venden esos derechos que valen una fortuna. Entonces, vean, ya les di ejemplos que hay que tener mucho cuidado con esto del Estado, de que si esté en la bolsa o no, porque ahí pueden haber trampas legaloides, que para eso hay que reconocerlo, los neoliberales son muy buenos, o alquilan a los mejores abogados del mundo y le dan la vuelta a todo lo que tenga la Constitución. Ya no quiero hablar de la Constitución de México, que está más parchada que nada. Ya realmente si uno se pone a ver qué hicieron de la Constitución mexicana durante 30 y pico de años que gobernó el PRIAN con el PRD, bueno, realmente a la presidencia nada más llegaron el PRIAN y su modelo neoliberal, pues realmente fue un desastre. Bueno, regreso rápidamente a México. Vean, en México se trató de privatizar el agua, y es un tema que he seguido muchísimo. Los datos recientes que tengo, Calderón, Fox, Peña, Calderón, todo, con este Luege famoso, que trató de dañar con Calderón a Tabasco, esto poca gente lo sabe. Y todo para beneficiar al PAN de Yucatán. Yo no estoy en contra del PAN de Yucatán, yo soy yucateco, pero ¿por qué tienes que inundar a Tabasco? Así lo armaron, de esta manera, aunque no lo crean, suena de lo más kafkiano, bueno, así fue. Ahí, los que quieran buscar los datos, ahí los van a encontrar. Pero más que nada, a lo que me quiero referir, es de que cuando Conagua fue pésimamente manejada, además de todos los panistas, parecía un feudo panista ya Conagua, realmente ellos, o sea, porque vieron ahí el botín de la privatización, que ya venía la idea con Reyes Heroles González Garza, con Jesús. Y lo que hace David Korenfeld Federman, fue el director de Conagua. Y le cito un periódico israelí, a veces yo leo la prensa israelí, la leo como si estuviera, la leo más que la mexicana, con eso les digo todo. La prensa israelí y la iraní, es lo que más leo yo. Bueno, con otras que ya les he dicho que leo. Pero a ese nivel pues hay que seguirlos. Me gusta, ¿no? Yo no leo por placer, yo leo intereses de los países y sus propagandistas, nos guste o no. Entonces hay un
periódico, yo diría, de negocios, se llama Globe, así como si fuera Globo, de Israel, donde cita el gran negocio que se llevó Korenfeld con el jefe de gabinete del primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, nada menos que con Etan Eshel. Eshel se escribe E-S-H-E-L, lo pueden googlear, Nathan, ya saben, no tiene mayor ciencia, N-A-T-A-N, que era íntimo de Sara. Sara, creo que es la segunda esposa de Netanyahu, y a este Eshel, pues lo corrieron porque lo agarraron en un acto de voyeurista. Vean, eso hay que reconocerlo en Israel, te agarran, te amolaste, ¿eh? Ahí sí las leyes las aplican rigurosamente. Ese es el árbitro. Vas a jugar, bueno, tienes que respetar al árbitro. Entonces, y saca este rotativo Globe de que Nathan Eshel había hecho la fortuna de su vida con la comisión que ganó con su correligionario David Korenfeld, claro, pagado por los mexicanos, con la empresa Mekorot, que curiosamente es una empresa estatal. A ver, ¿por qué no privatiza Israel? Es con ese. Gracias, Giselita. Qué bueno que me dijiste, ya lo estaba confundiendo. Con ese va Globs, que precisamente tiene la empresa Mekorot, que es estatal, que es muy eficiente, hay que reconocerlo, es buenísimo. Bueno, sí, o nos vamos a olvidar del apartheid, donde tienen sedientos a 6 millones de palestinos, casi 3 millones en Cisjordania y 2 millones y pico en Gaza, etcétera. Nos olvidamos de esa parte, porque gran parte del problema que muchos, yo conozco bien ese tema, lo tengo que decir con muy de rigor, es de Israel con sus vecinos, es precisamente la cuestión del agua, el río Litani con el Líbano, Siria, las alturas del Golán, donde está el lago Galileo, ¿sí? O también le llaman Kineret, etcétera. También está lo del río Jordán. A mí me tocó visitar al príncipe heredero de Jordania, el rey Hassan, cuando estuve en Jordania, que invitado, y hablamos ampliamente del reparto del río Jordán, que se me hizo adecuado, lo habían hecho con Israel. Es decir, aquí no hay nada personal, estamos de asuntos que se maneja, cada estado lo sabe manejar, otros no lo saben hacer, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen gran parte de su contencioso de Israel con los países vecinos árabes, aledaños, es debido al agua, porque Israel tiene un gran déficit de agua. Eso es importante que lo conozcan. Es su talón de Aquiles verdadero. Entonces, obviamente ellos no lo van a privatizar, para ellos es seguridad nacional. Y ahí luego me platican cómo una empresa estatal israelí, Mekorot, viene y quiere privatizar, quiere que México, Korenfeld, privatice el agua de México, para que Mekorot se beneficie. Bueno, ¿dónde quedó la congruencia? Aquí estamos hablando de negocios, pero obscenos. Bueno, dicho esto, ¿y a qué se debió ese gran negocio? Supuestamente era para ¿ya vieron? Ahí está. Netanyahu, el ayudante de Netanyahu, que se llama Nathan Eshel, se volvió archimillonario, bueno, esa es mi traducción muy laxa, con el acuerdo de Mekorot con México. Pues no es con México, fue con esta bola de entreguistas. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene Korenfeld de mexicano, por favor? Y no quiero abrir esos expedientes en México porque voy a ser muy duro. Dejémoslo así, a lo que quiero llegar básicamente. Tampoco voy a hablar de su esposa, hija del doctor Kersenovich, que está en nutrición, que cobraba una fortuna por no hacer nada en el consulado de Los Ángeles. Cerremos ese expediente, ahí lo dejo. Nada más quiero aportar un dato más. Curiosamente, quien fue el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es importante que lo tengan en mente para comparar la gran labor que está haciendo Santiago Nieto con la 4T. Bueno, este cuate llamado Basbás Sakal, que es el que curiosamente encubre el asesinato de la niña Paulette, hija de 2 paisanos míos, para que vean que yo ahí serán muy mis paisanos, pero yo estoy a favor, ya se los dije, yo soy amigo de la verdad más que de mis amigos y de mis amigas. Y allí hubo un encubrimiento, bueno,
Apesta ese asunto, con eso les digo todo. Bueno, este Basbás Sacal manejaba la UIF. A ver, pues, ¿no vio las tratativas de dinero que se movieron entre Israel y México? Entre David Korenfeld, Federman y Natán Eshel. Estamos hablando del jefe de gabinete de Netanyahu, no es un asunto menor. Pues obviamente México lo encubrieron, como todo eso se hace. No sé en qué quedó ese acuerdo. Voy a preguntar a la nueva administración de Conagua. Ojalá me contesten, yo creo que sí. La doctora Blanca Jiménez es una gente muy accesible y transparente. Le voy a preguntar. Por fortuna, la 4T no trae en la mente la privatización del agua. Hasta donde me quedé, Andrés Manuel está en contra del fracking. Y obviamente, si alguien no desea privatizar el agua en México, pues es él, sin duda, eso es por ideología, estoy conociéndolo. Entonces, y más siendo de un estado que él mismo lo dice, su estado es de agua y de tierra, etcétera. Entonces, es muy difícil ahí que Andrés dé ese paso, ¿no? No, lo dudo, se los digo abiertamente. Y preguntando, les decía, bueno, ¿y cuánto privatizó México? ¿Cuánto llegó su privatización? Que es pésima además la privatización en México. No hay transparencia, los estados lo ocultan. Pero ya saben, uno tiene manera de enterarse, y hasta donde yo más o menos me enteré, se llegó a privatizar el 3.6%. Y ya para finalizar, voy a concluir con las consecuencias de la bursatilización del agua desde el CME, el Chicago Mercantile Exchange. Vean, es muy delicado, se los digo abiertamente. El mercado estadounidense es muy poderoso, impone sus reglas. Ustedes saben que en el CME se cotizan las materias primas, la plata mexicana ahí se cotiza a futuros, muchas cosas se cotizan ahí, el trigo, etcétera, granos, etcétera, dominan al mundo, hay que reconocerlo. Ahora ya China se está moviendo con su propia bolsa, hay mucha conectividad y alianza entre las bolsas de anglosajonas, todas las que ustedes conocen que existen en Estados Unidos, que no todas están en Wall Street. Bueno, ahorita que estamos en materias primas de granos, ya abordamos que están en Chicago. Y la del agua va a estar en Chicago. Bueno, más o menos van a tener una medición. Yo hice mi cálculo ya ven que van a tener mediciones propias, y cuando hice mi cálculo dije, bueno, estamos hablando de 1,4 millones de litros de agua, que va a ser la medición para cotizar. Obviamente no les van a entregar el agua y te baila, no, son a futuro, pero ¿qué es lo que hace? Que naturalmente va a ser que se mueva, en eso se va a basar el precio. A ver, hagamos una prospectiva. Si California va a dar la pauta de la cotización, obviamente se van a manejar muchos hedge funds, fondos de cobertura de riesgo. Los agricultores lo van a usar en California, serían tontos si no lo hacen también, para protegerse, para tener un precio X para cuando pues suba el precio, etcétera. Y esto, pues naturalmente, me llama mucho la atención, les voy a decir por qué, porque California precisamente no es el sitio para tener un indicador financiero con tanta sequía y carencia de agua. La tiene en su parte norte, también no hay que exagerar. Es decir, el problema de California es de la mitad de California para abajo, pero hay la parte, yo diría, oriental, nororiental y norte, pues tiene agua suficiente. No así la parte del centro y sur, ya no se diga Los Ángeles y California y San Diego, pues conocemos bien ese estado. Entonces, ¿cómo puede dar ellos la cotización? Lo que pasa es que el negocio no es nada más el agua, es doble. Vean, ya de entrada, un mega especulador así muy similar a George Soros y a la banca Rothschild, que se llama Michael Burry, se escribe Burry, que se hizo famoso, incluso sale en un documental que nosotros lo estudiamos en posgrado, que se llama
Big Short, creo, sí, algo así. Apostar en corto, así se llama. Creo que sí es Big Short en inglés. Apostar en corto, son jugadas de apuestas en las finanzas. Ganó una fortuna con la cuestión inmobiliaria. Y ahora acaba de decirlo sin tapujos de que el agua se va a ir a las nubes por tres consideraciones. Bueno, ya la consabida, el cambio climático, que yo muchas veces digo que es cambio geoestratégico más que climático. Un día haré un video al respecto. Tengo las razones para pensar en ello. Y, ya está, The Big Short, me lo acaba de poner Giselita. Entonces, y acaba de comentar que debido a la falta de oferta, es decir, no hay agua en el planeta, lo cual es paradójico, porque las 2/3 partes del planeta, el planeta está azulado, es de azul, imagínense, pero no sabemos, todavía no usamos esa tecnología de la desalinización para obtener agua. ¿Qué intereses hayan detrás? Acuérdense que muchas veces hablamos a nivel muy mundano y yo diría hasta ingenuo, y a veces perdemos de vista la perspectiva multidimensional y sobre todo, ahora sí que el radar geopolítico, qué intereses hay detrás. Yo esa parte es la que más o menos vislumbro. Entonces, Burri, comenta que va a haber carestía de agua en el planeta, y esto va a hacer, naturalmente, que ante gran demanda que haya, el incremento poblacional, está creciendo la población y el cambio climático va a hacer que se dispare el agua. En esto yo creo que hay consenso, todos los perspectivistas. Vean, yo que no sé nada, lo vengo diciendo, vean, ahí está mi libro, pero yo lo vengo diciendo desde hace 40 años. Pues no hay nada nuevo. Lo que pasa es que ahora es el momento idóneo para aplicarlo. ¿Qué consecuencias? Bueno, en Estados Unidos, de hecho, ya va a empezar. Muchos calculan que en el 22 ya va a estar operando. Nos guste o no, va a tener impacto en los 4 rincones del planeta. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y China qué va a hacer? Vean, estoy extrapolando. Si vemos que la política de China en esto del pluralismo energético consiste en adoptar medidas del mercado, pues yo no eliminaría la alta probabilidad de que también el agua la estemos viendo cotizar en la bolsa de valores de China. Claro, con otro enfoque. Pues que las bolsas de valores tanto de Hong Kong, de Shenzhen, de Shanghai, se manejan diferente a Wall Street. Tienen el mismo común denominador, pero siendo China un estado popular gobernado por el Partido Comunista Chino, pues obviamente tiene un enfoque de darle el mayor beneficio posible a sus 1.400 millones de habitantes, cosa que en Estados Unidos pues no existe, lamentablemente. Vean el nivel de pobreza al que ha llegado gran parte de la población, la dislocación que está sufriendo el país internamente. Entonces, yo me iría con mucho tiento en este tema. En Chile, pues nada más falta que le den un empujocito para que ya se empiece a cotizar en cualquier bolsa. No se van a tentar el corazón. Los herederos de Pinochet, Sebastián Piñero es un heredero del golpismo pinochetista neoliberal, que fue el mayor fracaso del planeta en la aplicación del modelo neoliberal. Y yo, bueno, ya alguien me va a preguntar, ¿y México? Bueno, yo creo que ahí el presidente López Obrador, es mi muy humilde lectura, no he hablado con él de ese tema, va a ser muy difícil que él lo apruebe, pero ya les dije desde el inicio, hay cosas que al interior a veces no queremos y las presiones externas son de tal magnitud que nos pueden obligar a tomar medidas. Fíjense, quedando todavía la cuestión estatal de México, me atrevo a decir que nos pueden obligar a bursatilizar. ¿Por qué? Porque no tenemos banca nacional, prácticamente no existe. Formamos parte de un TEMEC. Vean, a mí me gustaba mucho el proyecto en la década de los 60, que desapareció, que se llamaba NAWAPA, NAWAPA,
APA, que es North America Water Power Nahuapa, Alliance, creo. La última palabra sería Alliance. Pueden googlear, Nahuapa, N-A-W-A-P-A, en los 60. A mí me gustaba mucho porque era win-win. Es decir, Canadá, que es de las máximas potencias, no es un secreto decirlo, hidráulicas del planeta, pues iba a construir, ese era el plan, ¿no? Se iban a construir acueductos que llegaran tanto a Estados Unidos en sus zonas desérticas, tipo California, como a México. Sobre todo les conviene, para que vean que no hay nada personal, le conviene al noreste, a las partes desérticas de nuestro país, y por qué no hasta la Ciudad de México. Obviamente no al sur de México, no lo necesita. Pero este proyecto a mí me encantaba, era fascinante. Vean, estamos hablando de hace 50 años, es del 1960, ya pasaron 50 años. ¿Dónde está el win-win en el ganar-ganar en el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá? O con el TEMEC. ¿Por qué no ahí? Porque tenemos pésimos negociadores tipo, bueno, los que mandó Salinas en su época, y ahora el de Alfonso Guajardo, el Videgaray, el Peña, que nunca pensaron por México. Estaban pensando en negocios y con una mentalidad mercantilista, de costo-beneficio barato, de aldea, en lugar de pensar estratégicamente, seguridad nacional, geopolíticamente. Y ahí, por ejemplo, pudimos haber hecho un win-win. Pues se los digo, es muy sencillo de pensarlo. Con eso creo que ya no van a dejar entrar a Canadá. Pues lo siento, ni modo, pero lo tengo que decir. Pues ellos están llevando nuestra minería, que también el oro y la plata han subido enormidades. Yo no veo ahí cuál es el beneficio del país. Incluso acaban de desmantelar la subsecretaría de Minas, creo que estaba en la Secretaría de Economía, lo cual es un absurdo. Tenemos litio en Sonora, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Plata, somos el primer productor de plata del mundo. Luego nos sigue Perú. Bueno, no, eso es otro tema, un día lo vamos a tocar también. Digo, para que me vean el resto de las 50 y pico de semanas de este año. Y ahí es donde yo exhorto y abogo por el win-win, el ganar-ganar con Canadá. Oye, te estás llevando todo. Además, tienes 40 millones de habitantes. Tienes el segundo país más poblado del planeta. Eres una potencia hidráulica. Somos socios, fuimos en el TLC donde perdimos todo. Y ahora somos socios en el TEMEC famoso. Te estás llevando mi plata, mi oro, toda la minería prácticamente de México. Bueno, vamos a hacer acuerdos de agua. O están pensando también en bursatilizar, lo cual no lo dudo. Yo mañana, es una potencia hidráulica, imagínense a cuánto se va a ir la cotización de este 1,4 millones de litros, que más o menos esa va a ser la unidad en la que se va a medir. Ellos le llaman una medición la miden en acres, etcétera. Ya saben, tiene sus mediciones propias, muy anglosajonas. Sí, pero aquí, entonces, yo sí veo, como siempre, regreso a lo de siempre, somos muy inmunes, no tenemos banca nacional, con la banca del Bajío y el Bajonazo, no digamos a la esquina. Yo creo que peor que haber entregado el petróleo fue el desmantelamiento de la banca, que esto poco se maneja, porque hoy el modelo todavía, a pesar de que está en decadencia Estados Unidos, vean que tanto la Unión Europea como China están en el modelo todavía financierista, no a ultranza como lo maneja la Citi, Wall Street, el Mercantile Exchange de Chicago, pero están en ese juego, porque si no estaríamos en una tercera guerra mundial, así de fácil. Entonces van a marcar mucho, yo diría, el diapasón del futuro del agua, que más que bursatilizar el agua, tendrán el control de la vida en el planeta. Hasta la próxima.